Hoy tú y yo vamos a descubrir cómo es un full day aquí en la Ciénaga, en Ocumare de la Costa. Nos encontramos en el estado de Aragua y acabamos de llegar a uno de los paraísos más hermosos que tiene Ocumare de la Costa. Primero comenzamos con un road trip de 3 horas desde San Diego hasta La Boca. Y venden pescaditos. Bienvenidos al sector La Boca. Aquí es donde vamos a tomar nuestra lancha. Si vienes de forma particular, te voy a dejar en la descripción de este video el link de la ubicación del embarcadero de La Boca de Ocumare de la Costa, en donde se toman las lanchas para ir hacia la Ciénaga. Cuestan $10 por persona y me impactó ver a ese hombre pescando en esa roca. El trayecto en lancha dura aproximadamente de 20 a 30 minutos mientras que se organizan, se suben las personas y te vas a encontrar con unos paisajes alucinantes, fauna, flora que de película. Tienes que elegir hacia qué lado de la Ciénaga quieres, si el lado derecho o el lado izquierdo. ¡Ay, me encantó! Bienvenidos a este nuevo video. Espero que disfruten mucho de este video, tanto como yo. Así que comenzamos. Acabamos de desembarcar, así que ahora tenemos que buscar un lugar donde vamos a dejar nuestras pertenencias. Por toda la Ciénaga están distribuidos varios columpios como este, que es la foto característica aquí. Si usted viene a la Ciénaga, se tiene que tomar una foto en alguno de estos columpios. También encontramos el kayak, están en $5 los personales y en $10 los individuales, y tienes media hora para usarlos y poder disfrutar de todo este maravilloso paisaje. Seguimos recorriendo la Ciénaga, vénganse conmigo. Wow, y es que yo estoy alucinando con lo cristalina y cálida que es esta agua, porque yo entro aquí y se siente tan calentita, me encanta. Y con estas vistas, gente. Y estamos en el Parque Nacional Henry Pittier. Miren, incluso de este lado hasta tenemos hamacas. ¡Qué cool! Aquí en esta zona está el restaurante de los Brothers, que tienen pasapalos de 10 unidades en $8, tienen marisquería como camarones en $15, empanadas desde 3, arepas desde 3, licor, hielo, todo lo que necesites lo puedes encontrar. En el full day en el que vine nos trajeron primero al lado izquierdo, que fue donde pasamos la mayor cantidad de tiempo, y tienen un montón de lugares de hospedaje para quedarse a dormir en la Ciénaga. Los invito a Instagram porque todos están allí. Este lugar se llama Aquavista y está espectacular. También les voy a dejar el Instagram y se los voy a mostrar un poquito más a fondo más adelante. Continuamos con el recorrido. Lo que tenemos aquí es el lado derecho de la Ciénaga, donde se encuentran las piscinas que visitaremos más adelante. Pero es que díganme ustedes, ¿quién no quiere tener una casita así, que dé directo al mar? ¿Ah? Espectacular. O tener su chinchorrito así en la entrada de su casa. Yo me estoy disfrutando muchísimo esta caminata, porque es primera vez que vengo a la Ciénaga, así como ustedes, y tiene muchísimas cosas que ofrecer. Tiene casitas muy bellas que se utilizan como hospedaje. Entonces, si ustedes quieren venir y quedarse y dormir con este sonido espectacular del mar, tienen que venir a la Ciénaga. Miren esto, qué hermoso cómo están todas las piedras pintadas y decoradas. Si ustedes quieren venir, ya les hice el favor de averiguárselos, y por aquí vamos a estar viendo cuánto cuesta quedarse una noche aquí, en esta vista, en este paraíso tan espectacular, en el Parque Henry Pittier, en el Mar Caribe, en la costa de Ocumare. Espectacular. Es que yo quiero ir a bañarme en la playa y tener estas vistas. Uy, cualquiera, hermano. Miren este muelle, solo para nosotros y esa ave de allá. Está espectacular. Me invitaron a venir a la Ciénaga, de verdad lo pensé. Yo dije, $36 con el desayuno incluido, que son 2 empanadas, y también con el almuerzo, que es pescado frito con tostones y ensaladas, más un paseo en bote por toda la Ciénaga, y obviamente el transporte ida y vuelta desde Valencia hasta acá, y la lancha. Lo pensé. Dije, ¿sabes qué? Este mes yo no he viajado para la playa, y yo me prometí que este 2024 iba a estar todos los meses en la playa. Así fuera un solo día. Lo estoy cumpliendo, gente. Y qué
mejor que cumplirlo aquí. Me encanta. Entonces, si estás buscando un lugar con aguas cristalinas, calientitas, súper tranquilo, tienes que venir a la Ciénaga en la costa de Ocumare. Pensaba que era el final aquí y resulta que no, que para allá hay mucho más que ver. Así que vamos a continuar este recorrido. Pues sí, miren, parece que no hay paso, pero por aquí, en esta esquina de la Casa Azul, continúa el camino. Es un camino estrecho, pero en donde se encuentran muchísimos cangrejitos y animalitos de playa. Llegamos, qué bonito se ve esto. Y yo que pensaba que no había más nada hacia acá. ¡Wow! ¡Qué bello! Bienvenidos a Ciénaga Mía, en donde puedes pasar un fin de semana increíble con tu pareja. Incluye traslado y vuelta en lancha, estacionamiento para tu vehículo, 5 comidas contando con el almuerzo, un snack, la cena, el desayuno del día siguiente y el almuerzo del día siguiente y todas las actividades acuáticas que te puedas imaginar. También incluye hidratación y todo esto por $399, que está espectacular. En serio, este lugar tiene paisajes y estructuras espectaculares, restaurantes. No estoy alucinando, no sabía que había tantas construcciones aquí. Creo que es como más privado, entonces, ¡ay, me encanta! Ahora sí, de retorno con el grupo. ¡Ay, no puede ser! Acabo de encontrar un cangrejito. Y la verdad es que la cantidad de cangrejitos, insectitos del mar me tiene alucinada porque yo no conocía tantas especies y todos son como súper diferentes, pero pasan tan rápido al verme que no he podido capturarlos. Bueno, yo creo que ya les mostré un montón de la Ciénaga, ¿no es cierto? Creo que ya es hora de cambiarnos, ponernos nuestro traje de baño y disfrutar el día. Claro que sí, porque yo soy de las personas que no cambia un día de disfrute en la playa por nada. Yo soy de las que me baño todo el día en la playa como si fuera la sirenita. Y aquí también tienen hospedaje, se llama Un Solo Dolor. Y aquí miren, con esta vista. Aquí ofrecen masajes relajantes, terapéuticos. ¿Quieres disfrutar de esta vista y estos paisajes? Tienes que venir a visitarlos porque de verdad está muy hermoso. La habitación por noche cuesta entre 160 y 190 con desayuno incluido y wifi. Depende de si vienes en fin de semana o en días de semana, pero demasiado espectacular. Nada más, con esa vista lo vale todo. Y yo aproveché el columpio de Aquavista para hacer mi videíto espectacular en el columpio que no puede faltar. Miren esto, qué belleza, me encanta. $5 por puesto. Sí, un recorrido completo por toda la Ciénaga, puede ser paseo o puede ser tren. Ah, espectacular. Y así este que es como un botecito. Ese es para los niños remando con las manos. No tiene remos, sino que tiene unos pedales con las manos. Con kayak. Yo me quería montar en la banana y hacer el tipo recorrido, pero los demás eligieron el extremo y yo dije mejor no. A la 1 llegó el almuerzo y menos mal porque me estaba muriendo de hambre. Después de comer yo no me quería ni mover, me relajé muchísimo, pero ya era casi hora de irnos, así que nos bañamos una última vez en el lado izquierdo, recogimos nuestras cosas y nos fuimos a conocer más de la Ciénaga. Nos fuimos a un recorrido en donde primero nos llevaron hacia el túnel o la Cueva del Amor, que es una zona en donde los manglares forman como esta especie de túnel muy bonito, está súper lindo y luego seguimos el recorrido y yo estaba muy feliz con este tour porque me mostraron toda la Ciénaga, me encantó y el agua cuando le refleja el sol, ay no, tiene un azul tan hermoso que yo dije esto es real tal cual, y es que la cámara de verdad no le hace justicia. Y después de 20 minutos de recorrido en lancha, llegamos a una zona de la Ciénaga que se llama Las Piscinas, y es que ese nombre es por algo y se lo tiene muy bien merecido. Miren ese azul tan hermoso. Y nos cambiamos de lado. Antes estábamos en el lado izquierdo de la Ciénaga, ahora nos encontramos en el lado derecho y aquí están las piscinas de la Ciénaga. Son aguas cristalinas con la arena blanca, suave, espectacular que tanto amamos y
con unas vistas hermosísimas de una ciénaga tan espectacular. Y cuéntame, ¿ya te convencí para venirte a conocer la ciénaga? Y recuerda por favor seguirme, darle me gusta a este video, suscribirte, darle like, eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido, me motivaría un montón. Y si tienes algo que agregar, por favor, déjalo en los comentarios. Dime, ¿ya te convencí para venir a la ciénaga? Muchísimos full day que salen en la ciénaga todos los fines de semana. E incluso también en el paradero en donde estuvimos, en donde embarcamos, en Boca Seca. Allí también puedes preguntar por tour si quieres venir con tu auto privado y no pagar un full day como lo hice yo. Recuerda que este es un espacio del Parque Henri Pittier, por lo que tienes que también consultar si abre todos los días, si hay algunos días en los que no está abierto al público. Y espero toda esta información que te estoy dando te haya servido muchísimo. Y cuéntame, ¿cuándo vienes a conocer la ciénaga con estas hermosas y cristalinas aguas? Ay, esto sí es vida. Me encanta, me encanta. Una cosa que amo es el contraste de colores. Una parte está así, con arena súper blanca, y la otra parte está llena de alguitas. Entonces por eso ese cambio de color tan drástico. Me quiero ir. Está espectacular, a mí, súper recomendado. Point aprobado. Y nos vinimos a este otro ladito. Fotitos para el recuerdo, una última vista de esta hermosura y comenzamos el retorno a casa. Cuando nos montamos en la lancha comenzó a llover. Era mi primera vez en una lancha con lluvia, así que estaba bastante nerviosa porque el mar se agitó un poco y estaba como que ¡ah! Pero disfruté muchísimo la experiencia porque igual era también otra primera vez. Así es el Caribe, en un momento está soleado y el otro llueve. Hasta que tierra a la vista. Los últimos que quedábamos listos. Y ahora sí comenzamos la travesía para volver a casa. Nos cambiamos en unos baños que cuestan $1 y lo siento, pero me quedé dormida, así que no grabé nada. Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí. Espero que te haya gustado muchísimo. A mí me encantó hacer este video. Gracias por ver. Si vas, te va a encantar.